Esta falla que vamos a ver ahora es una falla muy común. Este board es un P8H61 MLX3 Plus o MLX3 Revisión 2.0. Se puede ver en la pantalla el mensaje que nos da. Ahora lo vamos a ver aquí al detalle. El mensaje que ya muchos conocemos: USB Device Overcurrent Status Detect. El sistema se va a apagar en 15 segundos. Sabemos que ya que eso es problema con los USB. Vamos a ver cómo se soluciona. Bien, arrancamos el board. Bien, si tenemos problemas con los USB, lo primero que tenemos que hacer es ir a medir los fusibles. Aquí vemos que tenemos este lado fusible 5 volt y del otro lado 5 volt también. Por el fusible tienen que pasar esos 5 volt, tenemos que tener 5 volt de los dos lados del fusible. Después del fusible tenemos que ir a revisar el otro fusible, el otro USB. Perfecto, 5 volt de este lado. Acá hay 5 volt del otro. Ahí está, 5 volt del otro. Aquí me voy a medir los fusibles de los USB traseros porque son los que más se usan y los que más tienden a fallar. Por eso voy directo a los fusibles de los USB traseros. Ya si no tengo problema ahí, sí voy para los frontales. Ahora vamos, después de los fusibles, vamos para este par de resistencia aquí que conforman un divisor. El divisor es para disminuir un voltaje de 5, en este caso de 5 a 3. Y vemos que tenemos un volt. Aquí tenemos un volt variando ahí. Ese divisor está desvalorizado. Ya por aquí tenemos un problema. Los divisores en este caso siempre van después del fusible. Por eso siempre debemos verificar primero los fusibles. Vemos que tenemos 5 volt y un volt 0.9, 900 milivolts. Entonces tenemos que cambiar ese divisor que está ahí, porque ese divisor es de 5 para 3 volt y tenemos un volt. Vamos a abrir el board view para ver cómo se conforma ese divisor y cómo pasa los 5 volt antes del fusible. Vemos que pasa esos 5 por el fusible y vienen para acá, para este divisor. Después se une en estas dos resistencias. Bien, esas dos resistencias se unen en ese punto que ahí conforman el divisor de 5 volt para 3.3. Ahí lo tenemos. Y de ahí que esos 3.3 volts para la señal OC, que es para el PCH. Y cuando el PCH detecta que esa señal está en bajo, por eso es que no tira ese mensaje en pantalla. Ya veremos cuando cambiemos el divisor cómo vamos a tener 3 volts, y al tener 3 volts ya soluciona el problema. El PCH entiende que está esa señal en alto y ya nos quita ese mensaje que nos pone en pantalla. Otra cosa más importante es que cuando pongamos el divisor tenemos que asegurarnos que el cálculo sea para 3.3 volt, de 5 volt para 3.3 volt, porque esa señal OC no es tolerante a 5 volt y después nos puede dar problemas, nos sale sobrecarga en el puerto y no queremos que ese cartelito que nos sale ahí en la barra de tarea ahí alertándonos que hay problemas con los USB nos esté saliendo cada un segundo ahí molestándonos. Así que cambiemos ese par de resistencia que hay ahí para tener 3.3 volt estable y no tengamos ningún inconveniente. Aquí tengo un board de donde voy a sacar el par de resistencia. Aquí la tenemos. Y este igual es un ARROC. Y se lo voy a poner a un Asus. Para que vean que cualquier otro board puede traer ese par de resistencia. Y se fijan bien en otros modelos de board, verán que detrás del USB traen dos resistencias. Cada dos USB, a veces traen dos resistencias para todos los USB traseros y dos para todos los USB frontales. Eso depende de la configuración de cada board. La cuestión es que tenemos que tener 3.3 volt ahí. Podemos sacarlo igual, podemos hacer un puente de los 3 volts de standby hacia ahí, como les dé la gana.
como ustedes quieran. Aquí ya reemplacé la resistencia. Estoy limpiando para hacer la prueba, a ver si da el valor que tiene que dar, el voltaje que tiene que dar. Aquí tenemos 3.2, 3.3, ahí está bien. Vamos a acercar aquí. Ahí tenemos 3.2. De 3 a 3.3 volts tenemos que tener ahí. Y de este lado, los 5 volts. Ahí está bien. Y 3.3 volts. Perfecto. Ya bueno, se debe apagar a los 15 segundos. Y ahí vemos que nos sale el cartel, el mensaje que nos salía anteriormente. Entonces esta es la solución de ese board. Siempre recuerden que este bar de resistencia en este board lo tenemos cada 2 USB. Esta es una de las fallas de USB más comunes que hay, que ocurren en varios modelos de board, y es raro que en algunos no tengan solución. El 99% tiene solución.